palabra para hoy es: el pecado nos hace desdichados. Como cristianos tenemos algo que nos diferencia de los demás seres humanos, y esa diferencia tiene nombre, y el mismo es Jesús en nosotros, ya que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es el Espíritu Santo mismo que viene a morar en nuestras vidas. Desde ese momento pasamos a ser hijos de Dios y como tales comenzamos a tener un comportamiento que hace a la diferencia con los demás. Y es así que cuando caemos en equivocaciones, en injusticias, en faltas o lo que es lo mismo, en pecado, sentimos muy dentro nuestro una desdicha que carcome nuestros corazones. Y las Sagradas Escrituras nos muestran que esto le pasó a un referente muy importante como David, quien fue el hombre más elogiado de todo el Antiguo Testamento. Él es alabado por su confianza en Dios y por haber alcanzado niveles de poderío y grandeza como nunca antes de él. Pero como la Biblia no esconde los pecados de nadie, tampoco lo hace con los del rey David. Es conocida la historia de este con Betsabé y cómo él intentó ocultar el hecho, hasta que apareció el profeta Natán contándole una historia en tercera persona, y David se indigna con el dignatario que se aprovechó del que menos tenía. Y es ahí que las Escrituras nos muestran, en 2 de Samuel 12:7, que dice así: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y de esa forma el profeta le hace ver al rey la ceguera en que éste había caído. Las Escrituras nos muestran que David no tenía ningún poder en su juventud y, si algo lo distinguió, fue su confianza en Dios y su disposición a ofrecer lo mejor de sí para su pueblo. Pero a David le sucede lo que a casi todos los seres humanos cuando van adquiriendo cierto grado de poder, y es ese poder el que le hace ir por un camino descendente en cuanto a la fe, y comienza a caer, poco a poco, en la tentación de identificarse con él mismo. Y es precisamente esa identificación la que le hace perder contacto con su historia y con su tradición. Y además lesiona, hiere y lastima gravemente su relación con Dios. Y hermano, nosotros debemos tener cuidado cuando llegamos a una situación de cierto grado de prestigio, ya que lo grave del mismo es que pensemos que ese prestigio o ese poder emana de nosotros. Y si esto sucede, tenderemos a desconocer nuestras propias debilidades. Y el peligro más grande es que nos distanciemos del mismísimo Dios. Y si esto hacemos, más tarde o más temprano habremos de sentir que el trato de Dios se vuelve más distante, más duro y más frío. Y la verdad, hermano, que esta es la forma que tiene el Señor de mostrarnos que nuestros hechos tienen sus consecuencias, que la historia no se puede desandar y que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene sus consecuencias. Y si esto llegara a suceder, podremos notar que nuestra conciencia se sentirá culpable ante la presencia de Dios. Y no será una situación feliz para nosotros, simplemente porque la misma presencia de Dios es suficiente para hacer que la convicción de culpa surja en nosotros. En Juan 16:8 leemos sobre el ministerio del Espíritu Santo: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto puede suceder sin que se diga una sola palabra, o puede suceder cuando Dios usa a un justo para confrontar al pecador, tal como lo hizo con el profeta Natán con David después de que éste ocultó su pecado por casi un año. Así que, hermano, tú debes saber que nada hace al pecador más desdichado que la justicia y la presencia de Dios en el hombre. Y debemos, además, tener en cuenta que la palabra es viva y que, entre otras cosas, penetra en lo más profundo del corazón. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te invito, hermano, a que podamos destrabar todo aquello que nos aleja de la presencia de un Dios dulce, amoroso y misericordioso, y seguir este viaje tomados de su poderosa mano. Dios te bendice. Amén.